Vamos a resolver este problema, este primer problema sobre leyes de Newton que se plantea en el módulo número 5 de esta quincena que acaba de terminar. El problema dice de la siguiente manera. Determine la fuerza Fx que hace que el sistema se mueva a la derecha con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Use la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. En este problema sobre sistemas de masas conectadas por medio de una cuerda que pasa por una polea sin fricción, nos hacen la aclaración de que la gravedad se va a utilizar como 10 metros por segundo al cuadrado y no como 9.8 como estamos acostumbrados a resolverlos. Es por conveniencia de cálculos. Si el problema no dijera esto, entonces automáticamente utilizaríamos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso no es así. Lo primero que tenemos que hacer entonces es realizar los diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas. Vamos a asignar relaciones. Vamos a decir que esta es la masa 1, que esta es la masa 2. La cuerda, dentro o internamente en la cuerda se transmite una fuerza de tensión. Se sabe que la aceleración del sistema se dirige en esta dirección. Y tiene un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Son las cosas que debemos de considerar. Entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1 y queda de la siguiente manera. Veamos, esta es nuestra representación de la masa número 1. Vamos a decir que hay una tensión dirigida hacia arriba y también vamos a establecer de que hay un peso dirigido hacia abajo. Este es el DCL de la masa número 1. El peso también va a ser el peso 1, pero recordemos que el peso debe de calcularse porque sirve en los cálculos, sirve en los procesos. Entonces sabemos que el peso es masa por gravedad y la masa 1 sabemos de que es 2 kilogramos por la gravedad que es 10, por lo cual 2 por 10 nos da 20 newtons. El peso de la masa número 1 es 20 newtons, nos puede servir para los cálculos. Luego vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Así iniciamos a resolver estos problemas para no tener inconvenientes. Esta es la representación de la masa 2 y vamos a decir de que sobre la masa 2 están actuando las siguientes fuerzas. Hay una fuerza a la derecha que es la fuerza Fx que se muestra en pantalla. Y hay una fuerza a la izquierda que es la fuerza de tensión. Tenemos esto acá. Y además tenemos el propio peso del objeto dirigido hacia abajo y tenemos la fuerza normal dirigida hacia arriba. Recordemos de que aquí tenemos el peso 2 y aquí como hay contacto con la superficie, o sea, la masa está haciendo contacto con la superficie, entonces sí existe una fuerza normal y va dirigida en esa a 90 grados, en este caso hacia arriba. Bueno, por cualquier cosa, calculemos el peso 2, nos puede servir. El peso 2 nuevamente es masa por gravedad, la masa equivale a 8 kilogramos, la gravedad vale 10 según el problema y entonces el resultado sería 80 newtons. El peso de la masa 2 es 80 newtons. Bueno, sabiendo ya eso, ahora nosotros procedemos a hacer el análisis respectivo. El problema dice que tenemos que determinar la fuerza Fx y la fuerza Fx está actuando en el eje X de la masa 2. Por lo tanto, voy a trabajar en la masa 2, ¿sí? Vamos a decir hallar, para entender bien y no equivocarnos, vamos a hallar Fx de M2. O sea, vamos a analizar el DCL de la masa 2. Y vamos a aplicar la segunda ley de Newton a la masa 2. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, porque la fuerza Fx está actuando en el eje X, indicando que todo lo que va para la derecha es positivo porque la dirección de la masa 2 va a la derecha. Recordemos esto, la aceleración de esta masa va dirigida hacia arriba y la aceleración de esta masa
va dirigida a la derecha. Entonces por eso tenemos que todo lo que va para la derecha va a ser positivo. Entonces, según el DCL, quien va a la derecha es Fx, a la izquierda va la tensión, por esa razón Fx es positiva y la tensión es negativa, debido a que estamos indicando que lo que va para la derecha es positivo y obviamente lo que iría para la izquierda tendría que ser negativo. Son las únicas fuerzas actuando en el eje X, porque la normal y el peso actúan en el eje Y, y esas no nos interesan. Entonces así queda la sumatoria. Esto es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa, estamos hablando de la masa 2, la masa la conocemos que es 8 y la aceleración también la conocemos que es 2. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación que puede decir que Fx menos tensión es igual a 16. Podemos indicar también de que Fx, porque es lo que yo estoy buscando, es igual a 16. Esta tensión que está restando pasa al otro lado a sumar y podemos decir que Fx es igual a 16 más tensión. Tenemos un problema, no conocemos la tensión. Entonces, vamos a hallar esa tensión. Lo vamos a hacer de este lado. ¿Y cómo hallamos la tensión? Como no se puede calcular dentro de la masa 2, entonces tenemos que recurrir a trabajar en el DCL. Vamos a hallar T de M1. ¿Por qué? Porque aquí se puede calcular la tensión también. Y esa tensión me va a servir para regresar acá, en esta parte del proceso, y poder calcular Fx. Esa es la estrategia, ¿verdad? Y se puede hacer dado que la tensión es la misma en toda la cuerda. O sea que es la misma tanto la que aplica para la masa 1 como para la masa 2. Nuevamente aplico mi segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, recordemos que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Recuerden que estamos en M1, o sea, estamos acá, indicando que todo lo que va para arriba es positivo. ¿Por qué todo lo que va para arriba es positivo? Pues porque esta masa va para arriba. Entonces lo que va a favor del movimiento es positivo. ¿Quién va para arriba en este DCL? Para arriba va la tensión. Por lo tanto, la tensión es positiva. Y como el peso va para abajo, el peso sería negativo. Es igual a la masa por la aceleración, pero la masa ya la conocemos que es 2. Y la aceleración del sistema también ya sabemos que es 2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la tensión menos el peso 1. El peso 1 es conocido. El peso 1 ya sabemos que vale 20 newtons. Entonces aquí podemos colocar 20 newtons. Luego tenemos 2 por 2 que me da 4. Y entonces aquí puedo despejar la tensión. Y esto me queda 4 más 20, ¿verdad? Por lo tanto, T es igual a 24 newtons. Listo. Si ya conocemos cuánto vale la tensión, entonces ya podemos regresar a este punto para poder sustituir y así hallar Fx. Entonces Fx es igual a 16 más tensión. Y la tensión ya sabemos que es 24, por lo tanto Fx es igual a 40 newtons. Listo. Esa es la respuesta a la interrogante que nos hacían o a la petición que nos hacían en este primer enunciado. Este es nuestro resultado, ¿verdad? Para este problema. Recuerden, siempre armar los DCLs de una manera adecuada. Muy bien, en una siguiente pregunta del mismo problema de nuestra hoja de trabajo anterior, hacían una pregunta distinta. Decían determine la tensión en la cuerda. Son los mismos datos, es el mismo problema, ¿verdad? Tenemos acá que es el mismo problema, solo que había una pregunta donde planteaban calcular Fx y había una segunda pregunta donde pedían calcular la tensión en la cuerda. Pero afortunadamente durante el proceso de cálculo nosotros hicimos esos dos análisis. Por lo tanto, tenemos las dos respuestas. Automáticamente cuando calculamos Fx, tuvimos la necesidad de calcular la tensión en la cuerda. Entonces la tensión en la cuerda es 24 newtons y Fx, o la fuerza que hace que el sistema se mueva, es
40 newtons, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de que al momento de resolver este tipo de problemas, siempre es conveniente hacer los procesos normales porque nos pueden plantear preguntas al respecto. Bueno, ahora, una tercera pregunta sobre el mismo problema era la que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una tercera pregunta sobre el mismo problema. Dice, calcule la fuerza normal que se genera sobre la masa de 8 kilogramos en el siguiente sistema. Bueno, entonces acá nos están preguntando que calculemos la fuerza normal que se genera en la masa de 8 kilogramos. Recordemos entonces que la masa de 8 kilogramos es la que está encima de la mesa. Entonces sí existe fuerza normal ahí. Por lo tanto, como ya tenemos hecho el DCL, para no equivocarnos, pues vamos a seguir trabajando ese mismo DCL, porque es el mismo problema, solo que están haciendo una pregunta distinta. Entonces, ¿cómo me quedaría? Como quiero calcular la normal de la masa de 8 kilogramos, porque esta es la masa de 8 kilogramos, recuerden, y esta es la masa de 2 kilogramos, entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Voy a decir acá, hallar N, o sea, la normal de M2, para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente aplico la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. Como la normal actúa en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas es en el eje Y. Como la normal, como no hay movimiento en el eje Y, entonces no hay necesidad de darle una dirección obligatoria al movimiento. Lo lógico es decir que todo lo que va para arriba es positivo, aunque no vaya para arriba. Recordemos que esto puede quedar igualado a cero, porque sabemos que la aceleración no existe. No hay, para M2 no existe aceleración en el eje Y. Por esa razón puede quedar igualado a cero. Entonces, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Para arriba va la normal, ahí estamos. Para abajo va el peso 2, ¿listo? Y ya sabemos que esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso 2. Por lo tanto, la normal, nosotros ya conocemos que el peso 2 es 80 newtons. Y entonces la respuesta aquí es 80 newtons. La normal sobre la masa 2 equivale a 80 newtons. Y hemos contestado nuestra tercera interrogante. Tenemos nuestra tercera respuesta, ¿verdad? Entonces no está complicado, es fácil de analizar. Muy bien, y para terminar este problema hacen una última pregunta, una cuarta pregunta, y dice, o una cuarta petición que dice, calcule la fuerza normal que se genera sobre la masa de 2 kilogramos. Muy bien, esa fuerza normal, la fuerza normal sobre la masa de 2 kilogramos, no hay necesidad de calcularla. Eso es un criterio propio. ¿Por qué? Porque la masa 1, o sea, la masa de 2 kilogramos, no está haciendo contacto con ninguna superficie. Si vemos la gráfica, la masa 1 está colgada. No está topando con una pared, con una mesa, por lo tanto no hay una reacción presente. Entonces, podemos afirmar que no existe fuerza normal sobre la masa 1. Por lo tanto, la fuerza normal sobre la masa 1 es inexistente y entonces vale 0 newtons. No existe, simple y sencillamente no existe porque no hay contacto con ninguna otra superficie, ¿verdad? Y así es como hemos resuelto el problema número 1 de nuestra hoja de trabajo en esta quincena. El problema número 2 es el que tenemos acá en pantalla. Entonces lo vamos a resolver de la misma manera como resolvimos el problema número 1. Dice de la siguiente manera. Un objeto de 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal sin fricción, o sea, no hay fricción, se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y después se une a un objeto colgante de 9 kilogramos. Ok, aquí está un objeto de 5 kilogramos que está sobre una mesa, no hay fricción entre el objeto y la mesa, pasa por una cuerda que se conecta por una cuerda que pasa por una polea y conecta a una segunda masa de 9 kilogramos que es la que tenemos acá.
¿Cómo se muestra en la figura P526? Esta es la figura P526. Dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Encuentre la aceleración de los objetos y la tensión en la cuerda. Aquí van dos preguntas que se planteaban en nuestra hoja de trabajo. Entonces, para aprovechar el espacio, vamos a hacer el DCL de la primera masa de este lado. Le vamos a poner aquí DCL la masa 1. Vamos a decir que esta es la masa 1 y vamos a decir que esta es la masa 2, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el DCL de la masa 1 en este espacio para aprovechar el lugar que tenemos acá. Entonces, ¿cómo quedaría el DCL de la masa 1? Pues ahorita lo vamos a ver. Sabemos de que existe una fuerza de tensión que se genera en el cable. Hay una tensión que se genera en el cable que lo jala hacia la derecha. Hacia abajo está el peso de la masa, ¿sí? En este caso el peso de la masa 1. Y hacia arriba está, dado que existe un contacto entre la masa y la mesa, existe una fuerza normal, ¿verdad? Porque hay una reacción ahí. Listo, ahí tenemos el DCL de la masa 1. Era lo que pedía. Ahora calculemos el peso, porque normalmente no lo piden, pero es un dato que siempre nos interesa tener presente. Entonces el peso 1 es masa por gravedad, o sea, la masa vale 5. Ahora, aquí no dijeron nada de que usemos la gravedad como 10 o como otro valor. Como no dijeron eso, entonces la gravedad se utiliza como 9.8, que es lo habitual. Por lo tanto, el peso 1 sería 5 por 9.8, que si ustedes lo realizan en su calculadora da 49 newtons. Listo, este es el peso de la masa 1. Está hecho el DCL de la masa 1 y se calculó el peso de la masa 1. Bueno, ya hicimos el DCL de la masa 1. Ahora vamos a hacer, de este lado vamos a hacer el DCL de la masa 2. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el DCL de la masa 2? Pues también es un DCL bastante sencillo de entender. No está complicado. Hacia arriba, si se dan cuenta, hacia arriba va la tensión para la masa 2. Hacia arriba va la tensión. Y hacia abajo va el peso de esa masa. O sea que aquí tendríamos el peso 2. Bueno, entonces como ya tenemos la tensión, ya tenemos el peso 2 hacia abajo, que son las únicas fuerzas que están presentes, procedemos a calcular el peso 2 porque es un dato que siempre sirve. El peso 2 es masa por gravedad, la masa vale 9 kilogramos y la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso genera 9 por 9.8 en nuestra calculadora, nos da 88.2 newtons. O sea que el peso de la masa 2 es 88.2 newtons. Listo. Ya hicimos lo primero que pedían. ¿Qué era lo que nos pedían? Nos pedían que dibujemos los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Ya están hechos. Ahí están los DCLs. Ahora dice encuentre la aceleración de los dos objetos. Bueno, entonces vamos a hacerlo de este lado. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer aquí mejor. Vamos a hallar como primer proceso, vamos a hallar la aceleración del sistema, o sea, la aceleración de los dos objetos. Para ello, nosotros recordemos que tenemos una fórmula que nos calcula la aceleración de sistemas de masas. La fórmula dice que la aceleración de un sistema es igual a la sumatoria de fuerzas que van a favor menos la sumatoria de fuerzas que van en contra, dividida la masa total. ¿Sí? Con esa fórmula calculamos la aceleración del sistema. Listo, y aquí conocemos qué fuerzas van a favor. ¿Qué fuerzas van a favor? Recuerden, ¿quién genera el movimiento en el sistema? ¿Por culpa de quién se mueve el sistema? Por culpa del peso de la masa 2. ¿Sí? Por culpa del peso de la masa 2. El peso de la masa 2 es el único que genera movimiento. Porque si esto no estuviera colgado, entonces no se movería nada. O sea que el peso de la masa 2 está generando movimiento. Y como no hay fricción, no hay resistencia, no hay nadie en contra. Por lo tanto, el único o la única fuerza que genera movimiento es el peso número 2. Los otros, el peso de la masa 1 no tiene nada que ver porque ese peso de la masa 1 va para abajo, no va en dirección del movimiento. Por lo tanto, allí no está. En todo caso, quien opondría resistencia sería la fuerza de fricción, pero como aquí dice que no hay fricción, entonces es inexistente. Es como que si esto estuviera en hielo y esto resbala libremente, ¿verdad? Con un pequeño empujoncito se mueve. Entonces,
la única fuerza que genera movimiento es la masa, es el peso de la masa 2. Bueno, ¿y cuánto vale la masa total? Pues nosotros sabemos que la masa total del sistema serían 5 kilogramos más 9 kilogramos serían 14 kilogramos. Por lo tanto, el peso 2 es 88.2 newtons dividido 14, porque el 14 es la masa total del sistema. Entonces, tendríamos que nuestra aceleración queda como 88.2 dividido 14 como 6.3 metros por segundo al cuadrado. Listo. Esa era una de las preguntas que también se planteaba en nuestra hoja de trabajo. Hemos aprendido a hacer DCLs y a utilizar nuestra fórmula para cálculos de aceleración para masas conectadas. Pero la segunda pregunta que hacían era que tenemos que hallar también la tensión. Hallar la tensión. Pero esa tensión la puedo calcular tanto en el DCL1 o en el DCL2, no importa, porque las dos tienen incluida esa tensión. Va a ser un poquito más sencillo hallarlo en la masa 1, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hallar la tensión en la masa, vamos a decir que vamos a hallar la tensión trabajando desde la masa 1. Entonces, allí, ¿qué hacemos cuando empezamos a ver fuerzas así? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Como estoy en la masa 1, el movimiento de la masa 1, la aceleración de la masa 1, o la línea de acción de la tensión es en el eje X. Por lo tanto, hago una sumatoria de fuerzas en el eje X. Y digo que todo lo que va para la derecha es positivo, porque para la derecha es el movimiento. Entonces, la única fuerza que actúa en el eje X para el DCL1 es la tensión. Es la única, no hay ninguna otra. Por lo tanto, la tensión es igual a masa por aceleración. Y la masa, nosotros ya sabemos que estamos en la masa 1. La masa 1 vale 5 kilogramos por la aceleración del sistema, que es 6.3. Por lo tanto, la tensión en esa cuerda sería 5 por 6.3. Y el resultado es 31.5 newtons. Tenemos una fuerza equivalente a 31.5 newtons. Listo, hemos resuelto nuestro problemita. Dibujamos los DCLs, hallamos la aceleración y también hallamos la tensión. Si se dieron cuenta, fue muy sencillo de realizar siempre y cuando usted dibuje bien sus diagramas de cuerpo libre. Muy bien, y para terminar de resolver nuestra hoja de trabajo, plantean un tercer problema que tenemos acá. Aquí tenemos tres interrogantes. Bueno, nos piden como primer punto, determine la aceleración del sistema que se muestra en la siguiente figura. Como inciso A, digamos. Como inciso B, determine la tensión que une las masas de 4 y 1 kilogramos que se muestra en la figura. Como un tercer inciso, determine la tensión que une las masas de 1 y 2 kilogramos que se muestra en la figura. Y determine la fuerza neta sobre la masa de 1 kilogramo. 4 incisos que podemos decir que pues vamos a calcular en este momento, ¿verdad? No es complicado de resolver, simple y sencillamente seguir los pasos que ya sabemos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Lo primero es, siempre lo primero es dibujar los diagramas de cuerpo libre de las masas. Sin esos diagramas de cuerpo libre se nos puede complicar un poquito el trabajo. Entonces calculemos los DCLs. Entonces vamos a decir de este lado que vamos a hallar el DCL de la masa 1. Vamos a asignar valores. Este sería masa 1, este sería la masa 2, este sería la masa 3 para poder identificarlos. Vamos a decir que esta cuerda que conecta a estas masas va a ser una tensión 1 y esta otra cuerda que conecta la masa de 1 con la masa de 2, aquí se genera una segunda tensión, porque como son cuerdas distintas, entonces son tensiones distintas. Por lo tanto, ahora vamos a tener el siguiente DCL. El DCL de la masa 1, ¿cómo quedaría?
Hacia arriba iría la tensión 1 y hacia abajo iría el peso 1. Entonces aquí tenemos tensión 1 y aquí tenemos peso 1. Pero recordemos que el peso 1 es calculable, entonces lo calculamos, que es masa. La masa vale 4 por la gravedad, como no aclara nada, entonces sigue siendo 9.8, por lo tanto el peso 1 equivale a 4 por 9.8. 4 por 9.8. Entonces sería 39.2. Tenemos que el peso de la masa 1 es 39.2 newtons. Listo. Tengo el DCL1. Para que no se me haga un relajo ahí, si quieren lo separamos. Bueno, lo vamos a dejar así mejor. Ahora vamos a hacer el DCL. Ahora vamos a hacer el DCL de la masa 2. Listo, ¿verdad? Es lo mismo, la misma historia, solamente identificar bien las fuerzas que están actuando sobre cada masa. Ok, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Hacia la derecha va una tensión 2 y hacia la izquierda va una tensión 1, ¿verdad? Según nuestro dibujito, pues son los valores que se han asignado. Hacia arriba, bueno, más bien hacia abajo iría el propio peso, o sea, el peso 2. Y hacia arriba iría la fuerza normal, porque aquí sí hay fuerza normal. Entonces nos conviene calcular el peso 2. El peso 2 sería masa por gravedad. La masa 2 es 1 kilogramo, la gravedad es 9.8, por lo tanto el peso 2 vale 9.8 newtons. Listo. Tenemos ahí nuestro DCL número 2 o el DCL de la masa 2. Y luego podemos hacer también nuestro DCL de la masa 3. Bueno, ya sabemos cómo se realizan estos DCLs, no nos tenemos que complicar la vida. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 3? La masa 3 tiene su propio peso dirigido hacia abajo, el peso 3 dirigido hacia abajo, y también tiene una tensión hacia arriba, pero ahora es una segunda tensión, ¿sí? Ya no es tensión 1, sino es tensión 2, porque es la cuerda que está definida de este lado derecho. Como siempre, calculemos los pesos porque son importantes. El peso 3 masa por gravedad, o sea, 2 por 9.8. Entonces, el peso 3 es 19.6 newtons. Listo. Empezamos siempre con estos problemas a resolver los diagramas de cuerpo libre porque esos nos pueden dar ideas para realizar los cálculos convenientes. Bueno, ya habiendo hecho los 3 diagramas de cuerpo libre, ahora tengo que hacer un análisis, porque el primer inciso dice determine la tensión en la cuerda, bueno, determine la aceleración del sistema. Ahora, la pregunta es para dónde se mueve el sistema, porque aquí no indican hacia dónde se mueve el sistema. Entonces, lo ideal es, con lógica, analizar para dónde sería el movimiento. Si ustedes se dan cuenta, la masa de 4 kilogramos es más pesada que la masa de 2 kilogramos. Entonces la lógica nos diría que el movimiento vendría en esta dirección, vendría para acá, o sea, vendría hacia la izquierda, el movimiento vendría hacia la izquierda. Entonces vamos a decir por conveniencia, no porque sepa que que sea así, sino que la aceleración de esta masa iría para abajo, de que la aceleración de esta masa iría para la izquierda y que la aceleración de esta masa iría para arriba, ¿verdad? Porque todo se movería hacia la izquierda. Entonces, para calcular la aceleración, chequemos, vamos a hallar aceleración del sistema. Digamos de que este es nuestro inciso A, según lo que tenemos en pantalla. Vamos a hallar la aceleración. Ya sabemos que la aceleración para sistemas de masas, la aceleración es igual a sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas en contra. Fuerzas a favor, fuerzas en contra, dividido la masa total. Entonces, decimos que en este sistema, ¿qué fuerzas generan movimiento y qué fuerzas quitan movimiento? Sencillo. El peso de la masa 1 es la culpable de que el movimiento se venga a la izquierda. Y el peso de la masa 3 es el culpable de una resistencia a ese movimiento. El único que se opone es el peso de la masa 3. Este de acá es un espectador que solo se mueve hacia donde lo van a jalar más fuerte.
en este caso a la izquierda. Por lo tanto, la única fuerza que genera movimiento es el peso de la masa 1 y la fuerza que quita movimiento, vamos a hacerlo con un poquito más despacio porque está un poquito saturado ahí. Entonces, el peso de la masa 1 genera movimiento y el peso de la masa 3 quita movimiento, dividida la masa total. La masa total del sistema es 4 más 1, 5, 5 más 2. La masa total del sistema son 7 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración del sistema es el peso 1 menos el peso 3, que sería, el peso 1 son 39.2 newtons, menos el peso 3, que es 19.6 newtons. Todo eso dividido entre 7. Bueno, lo único que nos resta hacer es operar eso en nuestra calculadora. 39.2 le resto 19.6 da 19.6 y eso lo divido dentro de 7 para que nos deje una aceleración de 2.8 metros por segundo al cuadrado. Listo, hemos calculado la aceleración del sistema, muchachos. Muy sencillo de resolver, siempre y cuando, repito, tengamos bien nuestros diagramas de cuerpo libre. Esa es la clave, un buen diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahí estamos con el inciso A. Hemos resuelto el inciso A. Vamos a hacer una separación acá para que no se vea tan saturado. Y vamos a trabajar el resto en este espacio, ¿vale? Para que no nos compliquemos la vida. Vamos a bajar un poquito más, tal vez por acá. Listo, ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer o vamos a resolver el inciso B. ¿Sí? El inciso B. En el inciso B hacen la siguiente pregunta. Determine la tensión que une las masas de 4 y 1 kilogramos. 4 y 1 kilogramos. O sea, nos están pidiendo hallar la tensión 1. Porque esa es la tensión que une la masa de 4 con la de 1 kilogramo. Entonces vamos a hallar la tensión 1. Como la tensión 1 actúa en la masa 1 y actúa en la masa 2, pues lo podemos calcular de cualquiera de esas dos masas. Pero es más fácil calcularlo de la masa 1 porque hay una sola incógnita dentro del DCL. En cambio, si lo calculo desde la masa 2, va a haber problemas porque no conozco cuánto vale la tensión 2. Entonces mejor decido hallar la tensión ¿desde dónde? Desde la masa 1. Listo, desde allí vamos a hallar la tensión. Entonces, aplico la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, pero hago una sumatoria de fuerzas en el eje Y y todo lo que va para abajo es positivo. Ok, ¿por qué? Primero, porque la masa 1 se dirige hacia abajo. La tensión 1 actúa en el eje Y, por eso la sumatoria se hace en el eje Y. Y como la masa 1 va para abajo, entonces la sumatoria de fuerzas es indicando que todo lo que va para abajo es positivo, porque hay que buscar la dirección favorable al movimiento. Y todo lo que va en contra va a ser negativo. Entonces, ¿quién va para abajo? Para abajo va el peso 1. ¿Quién va para arriba? Para arriba va la tensión 1. Es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa 1, recuerden que estamos analizando la masa 1. La masa 1 vale 4 kilogramos y la aceleración de la masa 1 en el eje Y, porque él sí se está moviendo para abajo, es de 2.8. Listo. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es despejar. El peso 1, bueno, lo podemos despejar de una vez o sustituir valores. El peso 1 es conocido, es 39.2 menos la tensión 1, que es igual a 4 por 2.8. Y 4 por 2.8 es 11.2. 11.2. Entonces hacemos lo siguiente. Menos tensión 1 es igual a 11.2. Y este más 39.2 pasa al otro lado como menos 39.2. Por lo tanto, menos tensión 1 es igual a 11.2. Le resto 39.2. Y me queda menos 28. Pero hacemos el cambio de signo porque no puedo dejar una incógnita en negativo. Entonces T1
pasa positivo y 28 también pasa positivo, y con lo cual obtenemos que la tensión número 1, o la tensión que une a las masas de 4 kilogramos con la masa de 1 kilogramo, equivale a 28 newtons. Listo. Nuestra segunda pregunta ha sido resuelta. Ahora vamos a resolver nuestro inciso C. Dice, determine la tensión que une las masas de 1 y 2 kilogramos. O sea, hay que hallar la tensión 2. Se hace lo mismo, vamos a hallar T2. Puedo usar la masa 2, porque ya conozco cuánto vale la tensión 1, o puedo utilizar la masa 3, porque no hay ningún problema. O sea, no hay problema en utilizar la masa 2 o la masa 3. ¿Por qué? Porque si uso la masa 2, la incógnita sería esta, y esta ya se conoce, vale 28. Y si uso la masa 3, para hallar la tensión 2, necesitaría conocer el peso 3, y también se conoce. Entonces no importa cuál utilice. Voy a usar esta, por conveniencia. Mejor voy a utilizar esta, ¿sí? Voy a utilizarla desde la masa 3. Voy a trabajar desde la masa 3. Bueno, la misma historia. Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas. Como estoy en la masa 3, ojo que estoy en la masa 3, la tensión 2 actúa en el eje Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es en el eje Y. La masa 3 va para arriba, por lo tanto digo que todo lo que vaya para arriba va a ser positivo. Esa es la especificación. Entonces, ¿quién va para arriba? Para arriba va la tensión 2, esa sería positiva. Para abajo iría el peso 3. Listo. Esto es igual a masa por aceleración, pero la masa 3 sabemos que vale 2 kilogramos por la aceleración que vale 2.8. Listo, 2.8. Bueno, vamos a hacer un poquito más de espacio acá. Entonces, la tensión 2 menos el peso 3, pero el peso 3 ya se conoce que vale 19.6, es igual a 2 por 2.8. Y 2 por 2.8 es 5.6. 5.6, listo. Luego, la tensión 2 es igual a 5.6 y este menos 19.6 pasa al otro lado como más 19.6. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a 5.6 más 19.6. Y me da 25.2. La tensión, 25.2 newtons, porque recuerden que la tensión es una medida de fuerza. Y por esa razón tiene que quedar, en este caso, estamos trabajando en el sistema internacional, en newtons. Tiene que quedar en newtons. ¿Listo? Siempre verifiquemos que los datos sean congruentes. La tensión 2 salió mucho más pequeña que la tensión 1. La razón es porque la tensión 1 tenía que ser más grande, porque tenía que lograr asignarle aceleración a la masa 2 y también vencer y asignarle la aceleración a la masa 3. En cambio, la tensión 2 solo tenía que vencer a la masa número 2. Entonces, ahí tenemos nuestro problema, nuestros primeros 3 incisos resueltos. El inciso A, el inciso B y el inciso C. Ahora, veamos, vamos a aprovechar el espacio que tenemos acá para resolver la pregunta el cuestionamiento del inciso D. Determine la fuerza neta sobre la masa 1. Recordemos entonces nosotros que la fuerza neta, cuando hablamos de fuerza neta, hablamos de la sumatoria de fuerzas que se genera sobre una masa, ¿sí? Solo quieren la sumatoria de fuerzas que se genera sobre una masa. Entonces lo que están pidiendo es, para el inciso D, están pidiendo la fuerza neta, o sea, la sumatoria de fuerzas. Chequen, determine la fuerza neta sobre la masa 1. Ok, esta es la masa 1. ¿Y cómo se calcula una fuerza neta? Sencillo. La fuerza neta es igual a la sumatoria de fuerzas a favor menos la sumatoria de fuerzas en contra.
¿Sí? Sencillo. Entonces, ¿qué fuerza en el eje X actúa sobre la masa 2? Si quieren, veamos el DCL. ¿Quién va a favor? A favor va la tensión 1. ¿Y quién va en contra? En contra va la tensión 2. Listo. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, ¿cuánto vale la tensión 1? Pues la tensión 1 vale 28 newtons. Menos, ¿cuánto vale la tensión 2? Pues la tensión 2 vale 25.2 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta, ¿sí?, es 28 menos 25.2. Y me quedaría 2.8 newtons. Muy importante de indicar que esa fuerza neta va dirigida a la izquierda, ¿sí? Porque esa es la dirección de nuestro movimiento. La fuerza neta es de 2.8 newtons dirigidos a la izquierda. Entonces, jóvenes, ahí está la solución de nuestros problemas de la quincena anterior.